Pues muchísimas gracias. Agradezco al CIALC la amable invitación y al doctor José Briceño Ruiz también por convocarme a este encuentro. Me siento muy contento, cómodo y en casa. Yo estudié aquí licenciatura en la UNAM, así es que pues ahora desde este lugar privilegiado y con esta vista espectacular, les comparto parte de una investigación que hago sobre un tema específico, digamos pequeñito en materia de integración latinoamericana, una de las esquinas de los procesos complejos, múltiples de integración, que es la Alianza del Pacífico. Y si la Alianza del Pacífico es una pequeña esquina en los senderos de la integración, pues yo voy a analizar un aspecto todavía más específico respecto a este proceso integrador, que son los movimientos de personas. El doctor Briceño nos preguntaba, ¿algo va a pasar en la Alianza del Pacífico? Desde luego que sí. De cara a estos cambios trascendentales, este viraje político de la Alianza del Pacífico. Escribí hace poco un texto en Foreign Affairs Latinoamérica sobre eso, el viraje político de la Alianza del Pacífico. ¿Algo va a pasar en la Alianza del Pacífico? Sí, pero además, y mi planteamiento central aquí es, algo sucede desde hace tiempo y desde hace 10 años en la Alianza del Pacífico, y ese algo es un tema no tan visible en términos políticos, no tan visible en términos discursivos, ni en twitters, sino que por el contrario, esto que sucede es prácticamente epidérmico en el corpus de la Alianza del Pacífico, que son movimientos de personas, analizado desde unas perspectivas teóricas transnacionales, no solo desde la perspectiva transnacional, pero sí. Y me parece importante preguntarnos aquí en esta casa que en el amplísimo espectro de los procesos de integración, muchos de ellos concomitantes, otros de ellos que compiten entre sí, con traslapes, etcétera, pues desde luego que la Alianza del Pacífico existe y pervive. Está viviendo su segunda década de existencia, y en este sentido creo que vale la pena preguntarnos si la alianza en efecto promueve integración. El objetivo final de la alianza es promover integración y además profunda. Bueno, la Alianza del Pacífico promueve integración profunda. ¿Cómo lo hace? ¿Mediante qué estrategias? Y quizás otra pregunta interesante es, ¿cuáles son las vías más exitosas de esos procesos eventuales de integración? ¿Cómo lo hace? Y además, ¿cuáles son los elementos que pueden, en un contexto de falta de liderazgos políticos, lo que se ha dicho aquí, y de reacomodo de contextos políticos ideológicos, qué sucede o qué debe suceder para que la Alianza del Pacífico logre un propósito sensato, que es integración profunda? Bueno, pues la alianza nace, como sabemos bien, en 2011. Su propósito esencial, ya lo dije, es promover integración profunda a través de varios esquemas. Integración profunda, interdependencia económica y también el tema no necesariamente tan visible, vinculación social entre sus miembros. Sabemos muy bien que la bandera principal de la alianza es pues el comercio de bienes y de servicios. Los acuerdos de libre comercio son, digamos, la gran base factual de este ejercicio, a 4 bandas por el momento. Y lo que a mí me interesa analizar aquí es mirar si la alianza o cómo la Alianza del Pacífico promueve sus propósitos, pero poniendo énfasis en este aspecto más oscuro, o digamos poco visible, aunque brillante desde la perspectiva transnacional, que es el movimiento de personas entre mexicanos, colombianos, chilenos, colombianos. ¿Cómo nos estamos relacionando y eso qué puede generar? Y el argumento central de la exposición es que, uno, hay evidencia de que nos estamos
relacionando más en el ámbito intersocietal, y eso genera mayores vínculos multinivel, multitemático, y eso nos puede llevar a otros estrados de relacionamiento y de integración, incluso en el largo plazo de tiempo, es una perspectiva optimista, pues generar mayor identidad regional, que es uno entre tantos elementos para lograr un proceso de integración profundo. En pocas palabras, el movimiento de personas es un rubro, pues, no menor y sobre el cual hay que analizar a más profundidad. La Alianza del Pacífico tiene distintos elementos o distintos ejes que intentan lograr que la alianza exista y que funcione. El primero es el político. Los fundamentos políticos, legales, discursivos, la apuesta política a favor de la integración que inicia en el año 2011, de tendencia, digamos, conservadora, y hoy en día, como ya dijimos, hay una orientación que velozmente transita hacia hacia la izquierda o hacia el progresismo. No hay una sola identidad ideológica en los 4 países de la Alianza del Pacífico, y José ya lo comentó ahora mismo. Eso mismo se replica en el seno de la Alianza del Pacífico, mientras Petro habla de reducción el peso del ejército en la vida nacional, aquí todo indica que ocurre exactamente lo contrario, por señalar un ejemplo. Bueno, el aspecto económico-comercial, supuestamente el eje número 1 del poder de la alianza como entidad integradora, no lo logra. Nos mantenemos en un aprox 3.5% de comercio intrarregional, muy menor respecto a los amigos centroamericanos y Mercosur, etcétera, etcétera, lejísimos de la Unión Europea, en fin. El otro plano es el institucional. Tenemos un andamiaje institucional ligero, pragmático, dinámico, para no generar demasiadas inercias o complicaciones políticas burocráticas. Con sus pros y sus contras, no tenemos oportunidad ahora de ahondar a ese respecto. Pero bueno, pues esto es lógico y esto coincide con los esquemas de integración abiertos en nuestra región. Otro elemento de la alianza es la cooperación. Yo diría una cooperación todavía bastante soft, débil. La plataforma de movilidad estudiantil es de lo que más mueve personas y de lo que más materializa cooperación, pero los números son bajos. 2,000 personas que se han trasladado en el marco de estos apoyos, relativamente poco, genera mucho en realidad en el mediano y largo plazo de tiempo, pero bueno, tenemos un fondo de cooperación que parece ser que este año por fin se va a activar. Y aquí el tema que más me interesa, es decir, no estoy sobreposicionando a los intercambios societales en la Alianza del Pacífico, simplemente quiero hacer énfasis o poner una tilde a este respecto porque es un tema, insisto, que existe, que genera cosas interesantes y del cual poco se habla. Y este tema lo estudio desde hace 2 años, año y medio, por cierto, por sugerencia de José Briceño, que él encontró en este tópico algo interesante, me sugirió abordarlo, profundizarlo y acepté el desafío. Así es que, y es un proceso en construcción, la investigación. Bueno, ¿qué sucede aquí? Esto se estudia a través de algunos planteamientos teóricos, sobre todo del orden transnacional, que parte de postulados liberales, lo señalé, una visión optimista de la capacidad humana para relacionarnos de manera más pacífica que conflictiva, y en este sentido, los planteamientos a este respecto señalan que la interdependencia permite cada vez más integración, que la interdependencia nos lleva hacia estrados inevitablemente propicios a favor de la integración, no sin problemas de por medio, desde luego, pero en este sentido, los movimientos de capital, de personas, subrayo personas, de bienes, de servicios, nos pueden acercar, entre otros factores, desde luego, a la integración y a la interdependencia, que es lo que busca la Alianza del Pacífico. Los esquemas integradores son como un modelo de sustitución de importaciones con fronteras más amplias, ¿no? Depender más de nosotros mismos y evitar dependencias externas que nos vulneren, o hacerlo al menos de manera selectiva.
La Alianza del Pacífico en parte es eso, pero tiene porosidad muy amplia hacia acuerdos comerciales con otros países, pero de manera selectiva, no absolutamente abierta. Hay reglas, incluso estrictas a ese respecto, si no, pues Ecuador ya sería miembro desde hace tiempo. Bueno, para estudiar este tema de movimiento de personas, tenemos algunos planteamientos teóricos que fundamentalmente se basan en los preceptos transnacionales o el transnacionalismo. Aquí hay algunos preceptos a ese respecto. Autores como Rusno, Mitrani, establecen que, bueno, la integración requiere creciente interdependencia y esa interdependencia genera lazos transnacionales, vínculos entre personas como uno, entre otros elementos, lo repito de nuevo, para incentivar integración y en este caso integración profunda. No hay un precepto claro sobre integración profunda, para eso tenemos colegas y especialistas que intentan aclararnos ese respecto, pero uno de mis puntos aquí es que integración profunda debe incluir también en el aspecto formal y conceptual los procesos de relacionamiento humano, porque sin eso la integración profunda tampoco puede generarse. Bueno, pues en este sentido, para Haas, la integración se logra a través de esquemas, graduales, multitemáticos, en donde lo económico es importante y la labor técnica, política de los gestores, de los burócratas, es bien importante. Es decir, la integración pasa por lo económico a través de plataformas políticas, programáticas, técnicas, y de ahí vienen otros procesos más avanzados, como lo que sucede en la Unión Europea. ¿Qué pasa en la alianza? Pues no necesariamente eso. Ya vimos que el comercio no despega, incluso hay cifras que tienden hacia la reducción del comercio intrarregional, sobre todo en pandemia. Y aquí hay una noticia interesante o relativa buena noticia. La Alianza del Pacífico logra relativamente su propósito de integración profunda más de lo que pensamos a través de lo que ya señalé, los intercambios entre personas, viajes, estancias, estudios, interacciones en definitiva multinivel en distintos temas que nos están acercando como personas, a pesar quizás o debido a que no hay liderazgos políticos en los últimos años fuertes, estables, ires y venires en términos ideológicos. Parece que lo que subyace y lo que hace que la alianza perviva o se mantenga en el Océano Pacífico es los movimientos entre personas que, como veremos, son ascendentes. Por tanto, podríamos pensar que en la alianza tenemos un funcionalismo a la inversa, otro fundamento también compartido, expresado por José Briceño, y en este sentido la integración aquí, al menos, parece ser que tiene una base interesante transnacional. Y esto no es automático, no es fácil, no fue como fortuito. Esto se debe precisamente al poder de la Alianza del Pacífico en términos legales, que se recogió a través de voluntad política, sobre todo por parte de México, para suprimir la terrible y espantosa visa mexicana, que a veces es o era más difícil obtenerla en Lima, en Bogotá. Yo me acuerdo viviendo ahí, colegas, mi propia esposa. Yo me tuve que casar, no por desamor, sino porque, no, que mi esposa no me escuche, sino porque era más fácil que mi esposa viviera en México, como lo hacemos desde hace muchos años, casados que no casados. Fíjense ustedes de lo que estoy hablando. No estoy hablando solo de fundamentos teóricos, sino de experiencias personales, transnacionales, de vida, de personas y de miles de personas. Es decir, la Alianza del Pacífico logró algo interesante. Trastocar una política pública nacional, sensible, interna, involucrada con un tema de seguridad, muy soberano, muy westfaliano, que tiene que ver con nuestro relacionamiento con Washington. Y la alianza algo logró en ese sentido, y desde
mi perspectiva, algo importante, como lo señala el transnacionalismo. Las personas importan y los movimientos de personas importan en las relaciones internacionales y en los procesos de integración. Bueno, no fue fácil el proceso, porque para lograr esa supresión de visa, desde luego hubo una lucha interna en México, también en Colombia, entre lo que yo llamo técnicos y rudos, a manera de las luchas mexicanas populares. Los técnicos, los políticos, los diplomáticos querían honrar el compromiso de la Alianza del Pacífico en términos de generar un libre movimiento de personas. Los rudos, el ejército, la policía, las fuerzas más evidentes en materia de seguridad, que no querían, y se entiende, no querían perder lo ganado en la lucha contra el crimen transnacional y sobre todo en el eje México-Colombia, que yo también he padecido pasar de pronto por rayos X, etcétera. Se entiende que había peligros en ese sentido a la luz de la apuesta transnacional. Terminó ganando los técnicos por mandato presidencial, no sin, digamos, molestias de por medio en los rudos mexicanos y colombianos, pero aquí hay otra cosa, o sea, no todo es terso en este tema que yo estoy hablando, hay mucho que decir, aquí es una síntesis. Se logró un acuerdo de libre movimiento de personas en la Alianza del Pacífico, gracias a que, uno, México suprime las visas que les debíamos a los amigos colombianos y peruanos, pero para que los rudos aceptaran la supresión de visa, se estableció un acuerdo bilateral entre mexicanos y colombianos a nivel migración, a través de un esquema de semáforo, en función de tu estatus jurídico, apareces en los aeropuertos con semáforo verde, etcétera, hasta el rojo, donde casi te esposan y te regresan de inmediato. Pero este acuerdo fue bilateral, es decir, los chilenos y los peruanos no se quisieron sumar a esta apuesta. Entonces aquí tenemos que la Alianza del Pacífico como eje orquestador no está cohesionado porque es un acuerdo migratorio bilateral. Y este semáforo no es a 4 bandas, sino solo a 2 bandas. Es decir, no todo es terso en este aspecto soft, digámoslo así, prohumano, prosocietal de la Alianza del Pacífico. Hay profundas divisiones y yo siempre lo planteo. La Alianza del Pacífico es menos cohesionada de lo que se cree o de lo que se visibiliza a través de Twitter, de redes, en el espacio diplomático, como suele ocurrir en cualquier mecanismo intergubernamental de integración. Pero lo que sí sucede, y no voy a detenerme demasiado en lo cuantitativo, pero es lo que sostiene la investigación, es que hay incremento importante de personas gracias a la supresión de visa. No solamente por eso, desde luego, este incremento de viajes ya venía sucediéndose desde antes, pero existe, digamos, una ola de interacción societal en el seno de la Alianza del Pacífico, gracias a la alianza en sí misma, a estrategias más puntuales y técnicas de promoción del turismo, de los estudios, de viajes culturales. Hay un acuerdo de turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso finalmente está activando relacionamiento entre nosotros, entre colombianos, chilenos, peruanos, mexicanos, y eso aquí se evidencia. Para conectarlo ya casi para terminar respecto al tema central de este foro, la pandemia COVID hizo que los viajes, como no podrían ser de otra manera, se redujeran hasta en un 70%, pero lo interesante, y otra vez lo optimista, todo esto parte de planteamientos liberales, teóricos liberales de la ciencia política, no económicos, es que volvemos a ver incremento en viajes. Y si viajamos a Bogotá, si viajamos, hay vuelos incluso directo de Ciudad de México a Medellín, etcétera, etcétera, pues volvemos a ver los aviones más llenos que vacíos, con todo lo que eso indica, que a eso voy. Los viajes, entonces, dentro de los miembros de la alianza, en los países receptores de los otros nacionales Alianza del Pacífico, ven aumentar sus cifras de viajes en los últimos 10 años. Y junto con ello, otro elemento que también fundamenta esta
esta investigación, es que los viajes son un paso inicial de relacionamiento, lo tenemos muy claro. Es una pequeña fotografía emblemática prácticamente de lo societal y del transnacionalismo, pero tenemos datos que establecen que el aumento de solicitudes de extensión de permanencia de un mexicano en Colombia, por ejemplo, también han ido en aumento en los últimos 10 años. Y lo mismo ocurre en los otros países Alianza del Pacífico, con respecto a sus socios. ¿A qué voy con esto? A que sí estamos observando que algo sucede interesante en la alianza, no en lo comercial, no necesariamente en lo político, pero sí en lo societal, que puede fundamentar y puede ser un medio, como ocurre en otras experiencias, para escalar otro tipo de relacionamientos de mayor arraigo en lo comercial, en las inversiones, en lo político, de cara a quizás generar una incipiente, muy básica identidad Alianza del Pacífico. Mi hijo, que tiene 10 años, tiene una compañerita colombiana y entonces él se quiere relacionar con ella, por muchas razones. ¿Sí? Porque además mi pequeñito es mexicano-colombiano y tiene una identidad y se siente más afín a ella incluso que a otros chicos mexicanos. Algo interesante ocurre y esto se reproduce de manera exponencial en los países Alianza del Pacífico. Para terminar, las redes transnacionales importan, e importan mucho, desde luego. Lo que pasa afuera de los procesos de integración importa, como lo dice el doctor Riverola, sin duda, pero también, y quizás un poco más, lo que ocurre dentro y en las entrañas de los procesos de integración en el espectro societal. No podemos perder de vista estos encuentros cotidianos que suceden entre nuestros países. La pandemia, desde luego, ralentizó el proceso, pero nos estamos recuperando. En pocas palabras, el movimiento de personas, gracias a la Alianza del Pacífico, es un elemento vital del bloque, incluso con mejores resultados a nivel cuantitativo, relativamente hablando, que en los planos comercial y cualitativamente, yo diría que en el plano político. Pero hay retos para gestionar lo que conlleva la seguridad de abrir nuestras fronteras. Hay crimen organizado de Colombia, México y viceversa, por señalar solo un ejemplo, que está complicando las cosas. Podemos abordar ese tema y tengo varios ejemplos a ese respecto. Y nos falta mucho por hacer. O sea, esto es incipiente. Nos falta un mercado laboral integrado, lo que ocurre en la Unión Europea. Nos falta un reconocimiento más ágil de títulos académicos, legislación en materia de seguridad social, tributación, salud, permisos de residencia. Ahí es donde la Alianza del Pacífico debería poner atención, y si tenemos una Alianza del Pacífico más progresista, más prosocial, lo lógico sería que los dirigentes de esta asociación de países aborden este tema, porque es coincidente con la perspectiva social que me parece que la alianza se plantea tener de aquí en adelante. Y por qué no pensar en una política común o una política aliancista que tenga que ver con estos temas para facilitar y regular, con mucho cuidado también, el libre movimiento de personas y sobre todo su respectivo arraigo. Por eso yo digo que la Alianza del Pacífico es el quinto elemento, junto con Vladimir Rubinsky, un artículo que acabamos de escribir, es el quinto elemento de la Alianza del Pacífico, en donde lo humano, lo transnacional, importa y quizás genere más resultados que otros aspectos que son o fueron prioritarios. Yo no creo que la alianza deje el libre comercio, pero sí va a virar hacia espacios más societales, y en este sentido el movimiento de personas puede hacer que la alianza perviva, sobreviva o que justifique o que sea un trigger, un activador de otros procesos de integración como el comercio, porque sin comercio tampoco puede haber integración. Gracias.